directora del Departamento de Innovación y Calidad Educativa. Me acompaña todo el equipo, que también seguramente a todos los conozcan, o algunos todavía quizás no, así que los presento. Está Florencia Moll y Laura Pérez Galloso, que van a ser moderadoras junto conmigo, y también Marcos Antonio Villán, que se incorporó ya creo que hace un mes prácticamente, que es el nuevo referente y administrador de campus. Y también se encuentran Malvina Andrea Aguiar y Federico Ferrando acompañándonos en este momento. Nosotros lo que venimos haciendo desde Innovación y Calidad Educativa es, estamos acompañando y asesorando a todos los docentes y también a los directivos de las distintas carreras en lo que tiene que ver la enseñanza en un formato 100% online. En este sentido, venimos desarrollando distintas iniciativas. Estos vivos fue una iniciativa que empezamos esta semana y que posiblemente continuemos también la próxima semana. También estamos realizando, como ustedes ya saben, pero para que el que aún no lo sabe, asesorías 1 a 1 de tipo personalizadas, sobre todo en aquellos que necesitan un asesoramiento más puntual y un acompañamiento, por ejemplo, en la configuración de exámenes en este momento. También tenemos a disposición bastante material, instructivos, un curso autodirigido que desarrolló el equipo sobre los primeros pasos en Blackboard, y entre otras cosas más que está disponible en el portal docente, que después, Marco, yo te voy a pedir por ahí al finalizar la presentación, si lo podemos mostrar brevemente para que todos sepan dónde está el material, y a la vez, porque esta sesión la vamos a grabar y va a estar disponible para que la puedan escuchar, porque hubo varios que nos escribieron que realmente se les dificultaba, o se les hacía muy difícil concurrir por el horario. Algunas consideraciones operativas antes de empezar. Bueno, que ya se las dije, pero las vuelvo a repetir. Por un lado, vamos a grabar la sesión, podemos empezar a grabarla en este momento. La disponibilidad de este material que va a estar en el portal docente, que pongan los micrófonos en mute, y todas las dudas y preguntas que tengan, les vamos a solicitar lo siguiente: que las escriban en el chat, y no vamos a habilitar a micrófonos porque hay muchos participantes y si no se va a hacer mucho lío, pero lo que vamos a hacer, las moderadoras vamos a recuperar las preguntas y dudas que tengan, las más representativas, no todas, vamos a hacer una selección y vamos a poder responder a ellas. Aquellas que tengan que ver con cuestiones de didácticas más específicas que tienen que ver con las distintas disciplinas, física, matemática, y que por ahí van a un nivel de detalle muy concreto de la disciplina, las vamos luego a abordar en reuniones departamentales o en asesorías más de tipo personalizadas. ¿Les parece que empecemos? Marco, ¿querés compartir la presentación? Veamos. Sí. Bueno, el título que le pusimos... Ay, perdón, se escucha mucha interferencia. Les vuelvo a repetir, por favor, el tema de los micrófonos, que los tengan en mute, ya que la sesión está siendo grabada y para que ustedes también la puedan escuchar bien. El título de la presentación que le pusimos fue Nuevos tiempos y espacios, misma evaluación. Bueno, sabemos que enseñar en este contexto no es, en este contexto de pandemia o de emergencia sanitaria, no es una tarea sencilla, y más aún cuando en un tiempo récord tuvieron que adaptar todas sus propuestas de enseñanza a un formato al cual muchos de ustedes, y nosotros nos incluimos, los del Departamento de Innovación y Calidad Educativa, no estaban tan acostumbrados e incluso desconocían muchas de las herramientas. Hay algunos docentes que sí sabemos que conocen muchísimo las herramientas y hay otros que no. Hay distintas situaciones. Y sabemos que en este camino que están transitando ahora, están haciendo un esfuerzo enorme por tratar de generar propuestas de enseñanza que se ajusten
a estos nuevos tiempos, espacios y modalidad. Y en este sentido, la evaluación no es una excepción. Es por ello que seguramente muchos de ustedes se estén preguntando, bueno, ¿cómo puedo evaluar a los alumnos en este contexto? ¿Cómo puedo hacer para generar condiciones que les garanticen que los resultados obtenidos reflejen la realidad de cada uno de ellos? Y hay todo un tema con la autenticidad, ¿no? ¿Cómo puedo saber si el alumno que está rindiendo es efectivamente el que dice ser? También sabemos que en esta coyuntura actual, la única preocupación o respuesta que ustedes están esperando en este webinar es, bueno, ¿cómo creo la evaluación en campus? Pero no queríamos dejar de aprovechar esta oportunidad para también hacernos preguntas, algunas preguntas más de fondo, prometemos que van a ser muy breves, en relación a nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, más allá de la modalidad, o sea, cómo está haciendo en este momento. Y en este sentido, ¿qué rol juega, qué papel juega la evaluación de los estudiantes? Entonces, vamos a empezar reflexionando muy brevemente, bueno, sobre cuál es el sentido de la evaluación, los propósitos, las diferentes etapas, cuestiones que, como ustedes, la mayoría son docentes, seguramente ya hayan escuchado, pero que consideramos que vale la pena recuperar. Entonces, bueno, acá, como ustedes ven, las consideraciones iniciales y la idea fuerza que va a recorrer toda esta presentación es que la evaluación de los aprendizajes nos dice mucho sobre cómo enseñamos, cómo son nuestras prácticas, y por eso la imagen del espejo, ¿no?, que ven ahí. Y hay un pedagogo muy reconocido que dice una frase que es la siguiente, ¿no? Dime cómo evalúas y te diré cómo enseñas. Por eso la idea del espejo y también la importancia de que la evaluación tiene que ser congruente con el resto de los elementos que se ponen en juego en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, los objetivos que nos planteamos, los objetivos de aprendizaje que nos planteamos, el método de enseñanza, las actividades que ustedes diseñan para poder llevar a cabo sus materias, ¿no?, sus cursos y sus materias, cómo las tienen pensadas. Entonces, la segunda, Marco, no sé quién está pasando ahí. Para poder recorrer, digamos, esta idea a fuerza, consideramos el siguiente esquema en esta presentación. Empezar por aquellas consideraciones más de carácter general al momento de pensar la evaluación, qué aspectos tenemos que sí o sí tener en cuenta, y ahí pensamos, por un lado, el tema de la comunicación con nuestros estudiantes. ¿Y qué quiere decir esto? Pensar y anticipar cómo va a ser esa evaluación a los alumnos y a la vez contemplar un espacio, al igual que ustedes lo tenían pensado, la presencialidad, de interacción con los alumnos, que ellos puedan tener ese espacio para plantear dudas y preguntas, al igual que lo hacían cuando estaban en un examen presencial, que levantaban la mano y decir, bueno, che, esta pregunta no la entiendo, no me queda clara esta consigna, tengo que responder de esto, lo otro, por supuesto no nos referimos a darle las respuestas, ¿no?, sino a por ahí dudas que tengan que ver con la configuración del examen. Para ello, por suerte, esta herramienta, o sea, Blackboard, nos facilita y tiene esta posibilidad que realmente es una ventaja muy importante con respecto a otras plataformas educativas, que es la sala virtual de Colab, y ahí lo importante es cómo setear los chats para que no puedan interactuar entre los estudiantes. Eso es algo que nos parece sumamente importante. También explicitar los criterios de evaluación. ¿Qué quiere decir con esto? Setear las expectativas. Sabemos que algunos directores estuvieron llevando a cabo reuniones con los alumnos en las cuales le dijeron, bueno, la evaluación va a tanto referirse a cuestiones más de la configuración, que es la extensión, si va a durar 2 horas o 4 horas, si empieza a una determinada hora y finaliza, y qué pasa si finaliza y se le tuvo algún inconveniente, setear, digamos, y qué esperan de esa evaluación en términos de finalidad, ¿no? O sea, esperan que ellos puedan dar cuenta de los aprendizajes logrados hasta el momento en un contexto que fue distinto al que tanto docentes como alumnos tenían pensado que fuera, es decir, ninguno
tenía pensado que este cuatrimestre se diera 100% virtual, ¿no? Entonces eso también se pone en juego. Y la importancia del feedback. Sabemos que en la instancia presencial el feedback es sumamente importante, pero acá, en este espacio virtual, adquiere una relevancia aún mayor. ¿Y por qué? De vuelta, porque los alumnos tampoco tenían pensado cursar sus carreras, o sea, es cursar las distintas materias, las distintas carreras en una modalidad 100% online. Entonces es importante tener estos espacios, ya sea más formales o pueden ser también más informales, según la cantidad de alumnos, en los cuales les preguntemos, ¿están entendiendo? ¿Cómo les está yendo? ¿Se están pudiendo organizar? ¿Cómo vienen con las distintas materias? Entonces, hay 3 cosas que son importantes en el feedback, ¿no? Que el tema de la frecuencia. Si yo solamente le doy una devolución al alumno durante toda la cursada una sola vez, y posiblemente sea relevante, pero no sea suficiente. Es importante que haya frecuencia en el feedback. También buscar bien la oportunidad, cuándo es el momento adecuado para brindarle esa devolución, orientación, guía, etcétera, que le permita realizar ajustes en su aprendizaje. Y también focalizada, no le puedo decir todo, sino que tengo que ver qué es lo que conviene o qué aspectos veo en los que digamos que el alumno tiene que mejorar en términos de aprendizaje. Esas 3 cosas nos parecen que hay que hacerles o que hay que darle bastante importancia en este contexto. Por otro lado, ahora vamos a empezar a pensar también las distintas etapas del proceso de evaluación, que tiene que ver con qué evaluar, para qué, cómo, y luego Marco va a mostrarles cuestiones más técnicas de cómo configurar en concreto la evaluación en campus. Laura, ¿estás por ahí? ¿Lau? Perdón, tenía el micrófono en mute. Bueno, recuperando un poco esto que les decía Florencia, lo primero que deberíamos preguntarnos como docentes es qué queremos evaluar acerca de lo acontecido en este plazo. ¿Y por qué esta pregunta? Porque si no nos realizamos esta pregunta, corremos 2 grandes riesgos. El primero es elaborar propuestas de evaluación que sean muy acotadas y que busquen evaluar contenidos fragmentados, descontextualizados o sin profundidad. Y por otra parte, otro riesgo que corremos es el contrario, es armar propuestas de evaluación que sean demasiado abarcativas, es decir, que pretendan evaluar todo lo que figura en nuestros programas sin preguntarnos o cuestionarnos acerca del potencial educativo que esos contenidos tienen, o sin reflexionar acerca de si debido a la situación actual hemos llegado a enseñarlo o no. Podemos caer en la tentación de querer evaluar contenidos que por el contexto de la pandemia y el tener que migrar nuestras clases a la virtualidad, no nos fue posible enseñar hasta ahora. En relación a estas cuestiones, nosotros desde el departamento recomendamos hacer foco en aquellos saberes que para ustedes son centrales, estructurales y que de algún modo consideran irrenunciables tanto para sus materias como para la formación global de los profesionales que queremos formar en ITBA. Y asimismo también les sugerimos pensar en qué tipo de contenidos son los que ustedes van a tener que evaluar, que van a depender mucho de sus propias disciplinas, ¿no? Y bueno, en este sentido puede ser que tengan contenidos procedimentales, actitudinales, más teóricos, y tener en cuenta estas cuestiones les va a permitir a ustedes poder seleccionar mejor qué tipo de instrumentos quieren utilizar y qué tipo de preguntas incluir en esos instrumentos. Y acá paro y pongo un ejemplo, que es a lo que nosotros apuntamos, no sé, de hacer exámenes de multiple choice, porque tengo muchos estudiantes y me resulta más fácil corregirlos, sino los contenidos que nosotros queremos y tenemos que evaluar se ajustan a ese tipo de exámenes. Todo esto se conecta con la segunda cuestión que deberíamos preguntarnos, que es ¿para qué queremos evaluar a nuestros estudiantes? Y en este sentido tenemos que decidir si queremos que nuestros estudiantes sean capaces de reproducir cierta información, datos,
problemas tipo, secuencias algorítmicas, esto va a variar en función a sus disciplinas, o si quieren ver cómo ellos utilizan esa información en diversas situaciones o contextos. En el primer caso, va a ser concebida más como una instancia en la que se observa un resultado y nos va a permitir acreditar cierto conocimiento y decir si el alumno aprueba o no. En cambio, en la segunda situación, no se va a buscar simplemente que reproduzcan cierta información, sino que puedan aplicar lo aprendido a diversas situaciones y nos va a permitir tener una mirada más global del proceso. Y si quieren optar por este tipo de evaluación, pueden pedirles a los estudiantes que hagan un estudio de un caso, la resolución de un problema más cercano a lo real, o la creación de algún producto. Entonces, en torno a estas preguntas, ¿no? De para qué evaluar, tenemos diversas opciones que podrían agruparse según las decisiones que no tengamos que tomar como docentes en 3 grandes o 4 grandes. El primero es, ¿queremos evaluar para diagnosticar o predecir una situación? Me imagino que en esta instancia del cuatrimestre no. ¿Queremos evaluar para registrar o verificar el cumplimiento de determinados objetivos? ¿Queremos evaluar, como les decía Florencia más atrás, para dar una evolución, una orientación, un feedback acerca de cómo está siendo el proceso? ¿O queremos evaluar para certificar, calificar, porque el cuatrimestre nos requiere poner una nota? Sabemos por comentarios de docentes y de directores de algunas de las carreras que en varios departamentos se están obteniendo muy buenos resultados y que en algunos casos los resultados de las evaluaciones son hasta aún mejores que en la presencialidad. Frente a esto surgen 2 hipótesis. La primera es que podríamos pensar que se está evaluando con más laxitud. O también podríamos pensar que los alumnos tienen más tiempo y esto de tener las clases grabadas, poder revisarlas, volver sobre ellas, ver algún contenido que no les quedó tan claro, y esto contribuye a sus procesos de aprendizaje y obviamente se traduce en mejores resultados en la evaluación. Lo cierto es que no vamos a saber esto. Lau, ¿me escuchás un poquito? Porque se escucha muy entrecortado. Sí. Tenés un tema con el audio. No sé si por ahí si podés o cortar la cámara. No sé si eso puede ayudar, porque se te está escuchando muy entrecortado. ¿Ahí está mejor? A ver, sí. Yo creo que si sacás la cámara puede mejorar. ¿Está mejor ahora? Sí. Sorry, te quise interrumpir antes, pero... Ya lo saqué el video. Dale, yo creo que eso puede ayudar. Y no veía el chat. Flor, ¿ahora se escucha mejor? Sí. Hola. Ahora mejor. Sí, ahora se escucha mejor. Sí. Ok. No sé dónde se dejó de escuchar porque no tenía el chat abierto para ver mejor la pantalla. Tenía toda la pantalla abierta. Te escribí por chat porque no quería interrumpir, más que nada porque estaba siendo grabada la sesión, pero no te preocupes, recuperá. Yo creo que el qué quedó bastante claro. No sé si querés podemos ver si hay algún comentario al respecto. Yo creo que podés seguir, dale, seguí y cualquier cosa lo retomamos a lo último. Me parece mejor porque... Dale, perfecto. Bastantes cosas. Vuelvo un poquito para atrás. Perfecto. En torno a estas preguntas del para qué evaluar, lo que yo explicaba es que según las decisiones que nosotros querramos tomar como docentes, las vamos a poder agrupar de diversa forma. Podemos decir que queremos evaluar para poder diagnosticar o predecir, y yo les decía que a esta altura del cuatrimestre seguramente no, pero sí para poder registrar o verificar el cumplimiento de ciertos objetivos, o para poder ofrecer devolución, retroalimentación, orientaciones, o bien para calificar y poner una nota porque el cuatrimestre lo pide. Sabemos por comentarios de muchos docentes y de directores que los resultados obtenidos en las evaluaciones que fueron tomando en muchos casos son muy buenos y hasta incluso mejor
que en la presencialidad. Y frente a esto, surgen dos hipótesis. La primera puede ser que pensemos que se está evaluando con mayor laxitud, pero por otro lado también podríamos pensar que al tener más tiempo los alumnos y tener las grabaciones de las clases a disposición para poder volver sobre ellas y poder revisar las clases, esto contribuye al proceso de aprendizaje y efectivamente se traduce en mejores resultados en las evaluaciones. Como les decía, en este momento no podemos afirmar cuál de las dos es, será una evaluación que en algún momento se hará en la institución, pero lo que sí nos gustaría dejar en claro es que no se trata de ser menos rigurosos de ninguna manera, y al contrario, las disciplinas y las carreras en las cuales ustedes enseñan, la rigurosidad tiene que estar muy presente porque da cuenta de la calidad de la formación de nuestros estudiantes. Sin embargo, lo que sí queremos hacer mención desde el departamento es que lo que no debemos tratar de hacer es de elaborar instrumentos que sean por demás complejos o de utilizar herramientas con el objetivo de controlar si los estudiantes se copian o no, sino que tenemos que tratar de apuntar a diseñar instrumentos que no puedan resolverse justamente copiando de un libro, de apuntes o de otro compañero, y que fundamentalmente, y esto que creo con esto cierro que es lo más importante, respondan a nuestros propósitos de enseñanza y nos den información acerca del proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Bueno, muy bien. Gracias, Lau. No. Buenas tardes a todos. En línea a lo que venía planteando Lau, yo voy a retomar un poco el cómo, ¿no? Que es la otra pregunta que nos hacemos respecto a la evaluación. Y lo que planteamos son algunas recomendaciones para elaborar instrumentos de evaluación. Marco, si puede ser la próxima diapositiva, gracias. Bueno, nosotros acá seleccionamos algunas recomendaciones que se les voy a ir comentando. La primera es, y esto es fundamental, el hecho de que las consignas sean claras. ¿Sí? Esto nos va a servir para que no intervenga la subjetividad en el sentido de que la consigna no pueda ser interpretada de diferentes maneras por los alumnos. Es decir, una consigna clara nos va a permitir que los alumnos entiendan concretamente qué es lo que se les está pidiendo. No hay que dar nada por sobreentendido en este sentido. Como segunda recomendación, nosotros como docentes al momento de pensar los instrumentos, tenemos que pensar y tener presente los procesos cognitivos. A ver, en grandes rasgos podemos hablar de dos tipos de procesos cognitivos. Por un lado están los procesos cognitivos simples, que estos tienden a evocar o a lo memorístico, por ejemplo, cuando se pide una definición concreta. Y por otro lado tenemos los procesos cognitivos superiores, que estos apuntan más a que el docente pueda reflexionar, a que el alumno pueda reflexionar, que pueda relacionar y que pueda aplicar ese conocimiento a situaciones nuevas o diversas situaciones. Por ejemplo, en una situación que puede ser un caso. En este sentido, como docentes tenemos que pensar que siempre es bueno que en nuestro examen tratar de que los alumnos apliquen estos dos tipos de procesos cognitivos. Como tercera recomendación, que esta es muy importante, es elaborar los instrumentos, elaborar nuestras evaluaciones para que sean fáciles de administrar, ya que eso va a bajar tanto la ansiedad nuestra como la de los alumnos, y que sean fáciles de corregir. ¿Esto de qué va a depender? Va de la mano de la cantidad de alumnos que voy a tener, porque no es lo mismo administrar una evaluación cuando tengo 30 alumnos que cuando tengo 100, porque eso también va de la mano de la corrección, ¿sí? Uno como docente tiene que tener presente esto. Bien. Otro aspecto importante en este sentido es que los instrumentos nos tienen que servir para ver en qué tenemos que dar feedback, es decir, cuáles son aquellos aprendizajes que vemos que los estudiantes lograron adquirir y cuáles son los que hay que reforzar. Bien, Marco, la próxima diapositiva, por favor. Y las próximas recomendaciones tienen que ver, también tenemos que pensar la extensión de la evaluación, ¿sí? Que va a depender de las actividades que yo proponga, y esto va a ir de la mano del tiempo que nosotros le vamos a brindar a los alumnos para que puedan la consigna, interpretarla y resolverla. Esto es muy importante. Por ejemplo, si yo planteo un choice,
y le doy 1 minuto por pregunta, es muy difícil que el alumno pueda leer la pregunta, leer las posibles respuestas y discernir cuál es la correcta de las incorrectas. Entonces, estos son aspectos que hay que tener en cuenta. Bien, en este sentido, los aspectos pedagógicos, yo ahora le voy a dar paso a Marco, que le va a empezar a explicar algunas de las funcionalidades que tiene el campus para la evaluación. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Ahora, la idea es, vamos a ver algunos aspectos básicos de cómo configurar el banco de preguntas, los tipos de preguntas, la aleatoriedad y el temporizador. Esto es un combo, la verdad, que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de preparar una prueba. El banco de preguntas, piénsenlo como cuando ustedes piensen la analogía con lo que son las clases presenciales. Cuando nosotros tomamos clases presenciales, tomamos de un banco de preguntas propio, ya sea una hoja de cálculo, un documento de Word, tenemos una serie de preguntas y a medida que va pasando la cursada, nosotros vamos cambiando las preguntas, vamos agregando preguntas y lo que hace rico también nuestro examen es el banco de preguntas que nosotros tenemos. Porque piensen también que cuando nosotros tomamos un examen o ustedes toman un examen, a veces las preguntas o los alumnos las pueden compartir, pueden a veces compartirse por redes sociales, eso en muchas ocasiones ocurre, y lo que hace rico el examen también es tener un buen banco de preguntas. Por eso cuando nosotros trabajamos en campus, estamos trabajando en Campus Situa, es fundamental tener un buen banco de preguntas, porque es lo que hace también que nuestra prueba, nuestro examen sea más rico en preguntas y que después podamos aplicar más reglas de aleatoriedad o bloques aleatorios o todo ese contenido que tenemos en un banco de preguntas, nosotros podamos hacer una prueba con más contenido, con más preguntas o preguntas nuevas. Bueno, eso después lo van a manejar ustedes. Pero ahora vamos a ver brevemente cómo crear un banco de preguntas. Vamos a ver también el resto de ítems, cómo tratar de conectar todos los ítems para dar un vistazo macro de cómo funciona esto. Vamos a ver, vamos a compartir la pantalla. Bueno, ahí estamos. Ahí estamos en un curso que tenemos de prueba. Ahora, lo primero que tenemos que hacer, vamos a crear el banco de preguntas. Antes de crear una prueba, nosotros vamos a crear un banco de preguntas para ver cómo lo podemos trabajar. Entonces vamos a herramientas de curso. Nos dirigimos después a pruebas, encuestas y bancos de preguntas. Además de nosotros poder trabajar en herramientas de curso, vean que tenemos 3 opciones. Podemos trabajar pruebas, encuestas. Bueno, acá tenemos el banco de preguntas. La idea es que ustedes también pueden trabajar cuando trabajen con pruebas o encuestas o con banco de preguntas, lo pueden hacer también desde esta opción. Así que vamos a banco de preguntas. Bueno, acá como verán no tenemos ningún conjunto, o sea, no tenemos ni una categoría, ningún banco aún. Vamos a desarrollarlo. Hago un punto aparte por estas 2 opciones que en muchas ocasiones nos consultan, bueno, cómo se puede hacer. Esto de importar conjunto, nosotros podemos importar desde, supongamos, otro curso. Nosotros, si tenemos en otro curso, tenemos un banco de preguntas, nosotros podemos subir todo lo que es el banco de preguntas o todo ese conjunto de preguntas, lo podemos subir también a este curso. Eso es una de las formas que nosotros podemos hacer también, crear un banco de preguntas, ¿no? Importarlo. Importándolo, nosotros tenemos un paquete zip que sea compatible con Blackboard Learn, nosotros podemos importarlo directamente desde esta opción. Esto es import QTI también. QTI es un estándar
esto también se utiliza en el caso de que se quieran migrar o que se quieran importar preguntas desde otra plataforma. Supongamos que tenemos otra plataforma, ya sea, por ejemplo, otra plataforma web, nosotros podemos importarlo desde esa opción. Sí, soporta ese tipo de paquetes siempre y cuando esté con este estándar, ¿no? Siempre y cuando desde otra plataforma se haya exportado en este estándar. 2.1 package se puede exportar, así que ese paquete lo podrían importar. Habría que ver desde qué plataforma lo están haciendo y si soporta esa opción, se podría importar desde otra plataforma, por ejemplo. Hay una serie de plataformas que son compatibles con este estándar. Así que bueno, Blackboard Learn lo soporta. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es crear un conjunto, es donde vamos a poner nuestras preguntas. Vamos a desarrollar un conjunto primero. Vamos a poner preguntas, banco de preguntas de ejemplo. Ponemos una descripción. Acá podemos poner instrucciones, información adicional. Primero es que creamos este grupo, o sea, que completamos nuestra información, le damos a enviar. Le vamos a dar a enviar. Perfecto. Ahora ya tenemos nuestro conjunto. Ahora tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer es cargar las preguntas. Eso es una de las cuestiones que nosotros podemos hacer directamente. Entonces, cuando me preguntan si yo tengo 100 preguntas, ¿cómo hago para cargarlas? Acá tenemos algunas opciones. Nosotros podemos crear la pregunta directamente. En el caso de nosotros vamos a crear una pregunta, si tenemos una pregunta X, ahora vamos a crear una respuesta múltiple, que es la más sencilla. Vamos a crear una pregunta. Después podemos buscar preguntas si nosotros ya tenemos que tomen mismo de los bancos, tenemos otros conjuntos creados, podemos buscar preguntas también como para poder agregarlas a este grupo en particular que queremos utilizar. Y también podemos cargar preguntas. ¿Sí? La carga de preguntas tiene una sintaxis en particular, pero si ustedes quieren subir, supongamos que tienen en una hoja de cálculo, tienen 200 preguntas, eso va a depender también la sintaxis de qué tipo de pregunta es, pero hay una sintaxis para cada tipo de pregunta. Entonces, por eso cualquier cosa en el próximo webinar vamos a ver, o mismo me pueden consultar, yo les paso la información de cómo armar, pero los podemos subir en un TXT directamente, no es algo complejo, pero sí requiere una sintaxis, si no les va a dar error cuando quieran cargar preguntas. Así que está muy bueno para poder cargar las preguntas directamente sin necesidad de estar cargando una pregunta por una. Así que eso es una buena que tiene también que nos permite el Canvas. ¿Sí? Vamos a crear una pregunta sencilla como para tenerla de ejemplo. Vamos con una respuesta múltiple. Vamos a poner acá la pregunta. Texto de la pregunta. Consigna. Acá en opciones nosotros podemos permitir qué tipo de numeración vamos a tener, si números romanos, arábigos, vamos directamente por números arábigos. Después la orientación. Si ustedes quieren la orientación vertical, horizontal, dejémoslas por default en este momento, lo dejamos por default. Después tenemos permitir crédito parcial o puntuaciones negativas. Bueno, esto de crédito parcial es, porque para entender esto es, todo lo que es pregunta de opciones múltiples nos permite a nosotros, cuando armamos las respuestas, supongamos que tenemos más de una respuesta correcta. Entonces, si tenemos 2 respuestas correctas, por ahí podemos asignar puntos parciales a si, por ejemplo, el alumno, en vez de elegir la opción 1 y 2, elige solamente la opción 2. Entonces está la posibilidad también de crear créditos parciales. Eso después, bueno, también tiene una configuración específica, tiene un valor específico que habría que agregar, que también lo vamos a ver también en otra oportunidad, pero para que sepan que existe esa función. Y después, sí, una función también que es importante,
es mostrar las respuestas en orden aleatorio. Esto también es importante porque el campus tiene distintas herramientas que manejan todo este tema de la aleatoriedad. Por ejemplo, podemos crear en las pruebas bloques aleatorios. Entonces podemos crear conjuntos de preguntas que sean aleatorias. Podemos también en la prueba, podemos generar que las preguntas se muestren en forma aleatoria. Entonces ahí ya tenemos dos factores de aleatoriedad. Y después podemos agregar un tercero, es que las respuestas se muestren en orden aleatorio. Entonces, como verán, nosotros podemos crear bloques aleatorios de preguntas, tenemos 10 preguntas, podemos hacer que esas preguntas se muestren en orden aleatoria, y dentro de ese orden también podemos hacer que el orden de las respuestas se muestren en forma aleatoria. Como verán, son tres cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de generar un examen, porque podemos aplicar aleatoriedad tanto en la respuesta como también en las preguntas. ¿Sí? Eso es un detalle que no tienen que olvidarse a la hora de generar un examen. Después, en cuanto a las respuestas, vamos a ver las respuestas. Tenemos como mínimo, en este caso, tenemos 4. Tenemos 4, luego tenemos como máximo 100 respuestas. Vamos a poner 4 para probarlas. Vamos a poner cada una. Respuesta 2. Vamos a poner respuesta 3. Y ponemos una respuesta 4. Perfecto. Muy bien. Para el tema de cálculos y demás, también acá tienen un editor de matemáticas, que eso puede ser muy útil para los que no lo usan. Yo les recomiendo que lo usen y mismo nos hagan una devolución también para ver si funcionalmente está ok, si falta algo. Eso está bueno también para que después nos den un feedback de eso. Bueno, y luego por último elegimos las correctas. En este caso elegimos 1, 2 o 3 correctas, ¿no? Elegimos las respuestas correctas. Perfecto. Acá a lo último agregamos un comentario para la respuesta correcta. ¿Sí? ¿Ven? Si queremos agregar comentarios para cuando selecciona una pregunta correcta y un comentario para una respuesta incorrecta. Perfecto. Muy bien. Y ahora por último, anteúltimo en realidad, categorías y palabras clave. Esto, la verdad que está muy bueno si ustedes quieren organizar también todo lo que es el banco de preguntas, porque lo que nos va a permitir después, cuando nosotros querramos agregar preguntas a una prueba o empecemos a buscar preguntas, podemos organizarnos por temas, ya sea por palabras clave, por temas, por nivel de dificultad, por categorías. Eso está bueno para después poder hacer la búsqueda, ¿no? Nosotros nos vamos organizando con esto. Podríamos agregar una categoría de matemática, tal vez, en este caso, podríamos agregar un tema de ejemplo, un tema en particular, ¿no? Un tema relacionado con nuestra materia. Ya podríamos poner un ejemplo de tema, vamos a poner algo de fantasía. Podemos agregar niveles de dificultad, podemos taguearlo, o sea, agregar palabras clave como para que a nosotros nos permita después tener más organizado, y si tengamos que agregar, por ejemplo, en una determinada prueba, tengamos que hacer una búsqueda y agregar alguna pregunta de alguna forma un poco más organizada, podemos buscarla por temas, por categorías. Eso ahora lo vamos a ver. Bueno, después acá pueden agregar algunas notas extras, pueden agregar información adicional y le dan a enviar. Una vez que le dan a enviar, ya terminamos con lo que es nuestra pregunta. Nuestra primera pregunta en nuestro banco de preguntas de ejemplo. ¿Sí? Fíjense acá, nosotros si tuviésemos categorías, en este caso nos va a mostrar otra, pero si tuviese más categorías, nosotros podríamos ver, supongamos matemática 1, matemática 2, bueno, o temas, categorías acordes a su materia, a su comisión, ¿no? Pero para que se entienda un poco cómo organizar esto y cómo organizarnos después también a la hora de hacer búsquedas, o para que sea más organizado el banco de preguntas. Mientras más organizado esté el criterio tengan mejor organización, van a poder trabajar mejor después con todo lo que es el banco de preguntas, pruebas. Creo que es una
un paso previo que tienen que tener en cuenta, además de todo lo que mencionaron las chicas, toda la cuestión pedagógica, el tema de organización en este aspecto. Así que bueno, ahora vamos a pasar, ya creamos nuestro banco, ya tenemos un banco de preguntas de ejemplo. Sí, ahora vamos a crear una prueba. Vamos a crear una evaluación. Yo justo ya había creado una, ustedes pueden crear una, yo ya había creado una para evitar un poco, acelerar un poco el tiempo. Vamos a darle a enviar. Perfecto. Acá tenemos varias opciones que siempre pueden generar algún que otro conflicto que ahora vamos a explicar. Las más importantes, vamos a ver las más importantes. ¿Sí? Vamos a ver el nombre acá, bueno, acá está una descripción. Cuestiones de disponibilidad, si ustedes quieren ya establecer que el que esté disponible, pueden ya habilitarla o no, que eso lo van a manejar ustedes también, como lo quieren organizar. En este caso también si quieren añadir un anuncio, si quieren, ustedes van a hacer una publicación, o quieren que se publique, que ustedes ponen disponible una prueba o que generan una nueva prueba, bueno, pueden también generar esto automáticamente como anuncio también, ¿no? Para que después les llegue la notificación a los alumnos. Esto podría ser otra. Después, vamos a ver otra opción. El tema de intentos. Si nosotros queremos intentos múltiples, podemos permitir intentos ilimitados. O si queremos también, por ejemplo, ahí me salió justo tarjeta, queremos un número de intentos. Si queremos, por ejemplo, un número de intentos 2 o 3, eso van a ser los distintos intentos que nosotros queramos poner, o directamente, si queremos solamente un intento, lo podemos dejar como un intento, ¿no? Un intento único. En este caso ya también va a tener otro criterio. Después, aplicar finalización. Esta es una de las opciones también que a veces puede generar algún que otro conflicto, porque fíjense que por default no está recomendado aplicar la finalización cuando alguien empezó, porque significa que si uno aplica la finalización, te fuerza a que uno complete la prueba, una vez, y teniendo en cuenta todas las cuestiones de conectividad que pueden existir actualmente con todo lo que es, al haber mayor equipos conectados, a las redes que utilizan se consume mayor el uso, es mayor el uso de ancho de banda, bueno, todas esas cuestiones técnicas por ahí también te cuenta esto que si nosotros aplicamos la finalización y al alumno se le desconecta la conexión, después seguramente no va a poder volver a hacerlo y le van a terminar mandando un email, le van a preguntar que se le cortó la conexión, que no puede reingresar. Eso es como para tenerlo en cuenta, porque después ustedes tienen que permitir que el alumno vuelva a ingresar y ustedes tienen que hacerlo manualmente también. Es una cuestión más. Por eso esta opción, por default, no está recomendado, ¿no? Más por temas de conectividad. Después el caso del temporizador. Es otro punto también que a veces presta confusión, porque el temporizador nosotros lo que hacemos es agregar el tiempo que vamos a darle a los alumnos para hacer el examen. Lo ideal es, si ustedes van a establecer un temporizador, tengan presente esto, que cuando ustedes habilitan el examen a una determinada hora, supongamos que yo el examen lo habilito ahora a las 15 horas. Ahora vamos a habilitarlo ahora a las 15 horas. Perfecto. Es de 5 ahora. Y le pongo una fecha de definición. Supongamos que el examen dura hasta las 17 horas. Perfecto. Bueno, si nosotros le agregamos 60 minutos, ¿sí? En este caso, como para poner un ejemplo,
El alumno que ingrese a las 15 horas va a tener 60 minutos para hacerlo. El temporizador empieza a correr a partir de que el alumno ingresa. Eso es como para tenerlo en cuenta. Entonces, si ustedes quieren que el examen dure una sola hora y quieren poner un temporizador de 60 minutos, deberían poner acá, por ejemplo, de 15 a 16. Porque si no, el alumno que ingresa a las 16, puede ser que no le va a correr el temporizador hasta en tanto momento. Ustedes habilitan el examen a esta hora. Así que eso como para tener en cuenta, ¿sí? Una vez que ingresa el alumno a la hora, una vez que ingresa al examen, el temporizador sí empieza a correr. Ahí sí ya va a tener 60 minutos. Así que tengan presente la configuración y cómo van a establecer el temporizador para evitar estas cuestiones. Pero sí, si ustedes van a agregar 120 minutos, agreguen una hora de inicio, una hora de fin. Lo mismo que aplicarían a lo que es una clase presencial. Si nosotros el examen lo tomamos 18:30 hasta las 20:30, bueno, tenemos 2 horas. ¿Sí? Después, si alguien se conecta más tarde, va determinado o llega más tarde, por ejemplo, va a tener, efectivamente, va a tener menos tiempo. Lo que ustedes también pueden hacer en estos casos, eso también va a depender de ustedes, pueden activar el envío o desactivarlo. ¿Sí? El desactivarlo implica que si el tiempo se agota, el alumno puede continuar hasta en tanto termine el examen y puede enviar. Es como les va a figurar después que la entrada fue tarde. En el caso que no, que ustedes quieran que apenas se termine el tiempo, se agote también, o el tiempo, la finalización del examen, se envía automáticamente, eso también es una opción para poder tenerlo en cuenta. Así que bueno, estas son cuestiones que uno puede tener en cuenta para la configuración del examen. Después, bueno, a ver si tenemos alguna más. Contraseña, estos, la verdad que si quieren agregar una contraseña, lo dejamos. Esto de disponibilidad lo pasamos por otro momento. Bueno, fecha de vencimiento, si ustedes quieren poner una fecha, es como opcional también. Si quieren poner una fecha de vencimiento, si quieren poner una fecha de vencimiento del examen, es como una alternativa también a lo que ya establecieron previamente. Después, otro de los puntos también que tienen que tener en cuenta es cómo van a mostrar los resultados y comentarios a los estudiantes. Esto a veces también trae problemas porque a veces si ustedes tienen que setear la regla de cómo y qué van a mostrar a los estudiantes y cuándo. Entonces, ¿cuándo van a mostrar los resultados? Después del envío, visto de una sola vez, en una fecha específica, después de la fecha de vencimiento, después de la fecha de disponibilidad, después de los intentos se hayan calificado. Bueno, eso lo van a configurar, lo van a setear de acá. Primero van a setear el cuándo y luego van a setear, si quieren, todas las respuestas, las correctas, las enviadas, si quieren los comentarios, si quieren también mostrar las respuestas incorrectas. Eso es algo que hay que tener en cuenta también porque esto son los resultados a los cuales van a acceder los estudiantes, porque después hay problemas de que si no se setea correctamente esta regla, los estudiantes después no van a poder ver los resultados, o van a tener problemas para verlo, o por ahí después puede prestar alguna confusión. Y lo ideal también de cuando ustedes configuran este tipo de reglas y configuran temporizadores, configuran resultados y comentarios, lo ideal es que lo hagan antes. ¿Sí? Lo ideal es que hagan toda la configuración antes, porque si bien cuando ya alguien rindió, ya alumnos y alumnas que rindieron, después forzar a veces hay que forzar después cuando ya hay resultados y en ocasiones puede generar conflicto. Por eso siempre es recomendable tener en cuenta todas estas cuestiones que estamos viendo ahora, que son cuestiones básicas de configuración, hacerlas antes, siempre antes, tomarlo como rutina y decir, bueno, vamos a configurar esto, banco de preguntas, tenemos esto, y después hacemos lo otro. ¿Qué más? Bueno, por último, la presentación de la prueba es, si nosotros queremos presentar una prueba, todas las preguntas a la vez, se van a mostrar, supongamos que tenemos 10 preguntas, se van a mostrar en una sola página, o si nosotros queremos una por vez, que también, ahí si nosotros ponemos una pregunta por página, podemos habilitar
que pueda volver para atrás o no. Eso también va a depender de cómo lo quieran setear ustedes la prueba en ese aspecto. Y después sí, tengan en cuenta la aleatoriedad. Ustedes pueden configurar las preguntas en ese orden para que las preguntas, si supongamos que son una por vez, a cada alumno y alumna le toquen distintas preguntas, ¿no? La pregunta 1 sea distinta para cada estudiante. Siempre y cuando tengan presente que mientras más grande es el banco de preguntas que tienen, las preguntas también, preguntas aleatorias que ustedes agreguen al cuestionario, va a ser también, van a ver, si tienen muchos estudiantes, van a ver muchas preguntas, van a ver que las preguntas les pueden tocar diferentes a cada alumno, para que no se les repiten las preguntas, sería en ese sentido. Pero va a depender de la cantidad de preguntas que tienen, porque si su banco de preguntas tiene pocas preguntas, hay posibilidades de que la pregunta 1 sea la misma para otro estudiante. Así que, bueno, en ese sentido, ténganlo presente. Bueno, y una vez que nosotros terminamos con configurar, hacemos enviar, y ahí listo, terminamos de configurar nuestra... En este sentido, ahora tenemos una prueba de ejemplo, operaciones básicas. Vamos a ver si quedó todo ok. Recuerden que trae nociones de pruebas. Nosotros vemos la configuración general. La vemos, eso está bueno siempre hacer un doble check, volver a chequear. Y después, si nosotros queremos agregar preguntas, vamos a editar la prueba. ¿Sí? Y acá, bueno, acá sí, ya directamente podemos nuevamente crear banco de preguntas, o sea, crear preguntas, perdón, o reutilizar preguntas. ¿Sí? Ahí si nosotros podemos crear un banco de preguntas, podemos crear un bloque aleatorio, o podemos buscar preguntas de nuestro banco de preguntas. Ahora vamos a ver si lo tenemos. A ver. Vamos a ver. Bueno, perfecto. Ahí yo lo que hice fue buscar preguntas y lo que voy a hacer es agregar de mi banco de preguntas al examen directamente. Fíjense eso que yo les comentaba por temas y categorías. Si yo, por ejemplo, a la categoría le pongo preguntas de ejercicio, preguntas para desarrollar, preguntas múltiples. Yo ya puedo tomar todas las categorías y a la hora de agregar preguntas en la prueba en serio, es mucho más fácil, es mucho más organizado. Entonces, yo, por ejemplo, en este caso podría agregar, bueno, acá elijo mi banco de preguntas, o, bueno, si tuviese más preguntas sería como más enriquecedor el ejemplo, pero bueno, en este caso agregamos una pregunta, le damos a enviar, en este caso agregamos la pregunta de este banco, y ahí esperen que yo tengo siempre los pop-ups, vamos, y ahí ya se agregó mi pregunta. Perfecto, es así. Y si nosotros quisiésemos agregar preguntas en forma aleatoria, podemos crear un bloque aleatorio donde también tenemos que tomar preguntas de nuestro banco de preguntas y después establecer la cantidad de preguntas que nosotros queremos y después establecer la cantidad de preguntas que queremos que sean aleatorias. Supongamos que nosotros elegimos 10 preguntas, nosotros podemos decir que en ese bloque de las 10 preguntas solamente se muestren 5. Esa podría ser una de las formas para configurar el bloque. Pero bueno, estamos casi con el tiempo justo, creo que llegamos más o menos a todo el tiempo, así que, bueno, cualquier duda, consulta, lo pueden escribir a consultascampus@ido.edu.ar. Yo igual les voy a mostrar también el portal, así ya estamos subiendo los tutoriales al portal. A ver. Vamos a ver.
Marcos, mientras vos compartís eso, surgieron algunas preguntas. Quizás acá en el chat yo veo algunas que tienen que ver con el banco de preguntas, con el tema de la aleatoriedad y algunas más. Quizás podemos tomar 2 o 3, porque ya estamos muy con el tiempo justos. De hecho, nos extendimos un poquito. Les aclaramos que, bueno, este es el segundo webinar que hacemos, así que estamos un poco tratando de aprender y, bueno, setear mejor los tiempos, pero bueno, creo que se aprende eso haciéndolos. Y si por ahí podemos responder alguna de las preguntas y el resto las podemos después trabajar con ustedes en forma individual y en una asesoría más de tipo personalizada. Hay una que tiene que ver con el tema de cómo exportar las preguntas. A ver, ¿qué era al principio? Esperen que ya la retomo, denme unos minutos. Si se puede importar desde una base de datos externa y qué formato soporta, en el caso del banco de preguntas. No sé si puedes responder eso, Marco, ahora. Sí, yo les comenté que hay dos posibilidades de importar. Una es con este formato QTI 2.1. Si ustedes están trabajando en otro portal, en otro, supongamos un Moodle, otra plataforma de e-learning, otro LMS, lo que tienen que hacer es exportar en ese paquete, en ese tipo de formato que es un estándar entre plataformas. Si soporta ese formato, ustedes tendrían que exportar las preguntas en ese formato, que les va a generar un archivo .zip. Luego van a lo que hicimos recién, ponen importar desde ese paquete y ahí no habría ningún problema. Siempre y cuando sea en el mismo formato y la misma versión, porque a veces pareciera que entra un conflicto cuando es otro tipo de versión o no está realmente en ese formato. Por eso a veces habría que probarlo eso. En algunos casos, justamente, problemas de compatibilidad no lo permiten, pero bueno, hay que ver cada caso y hay que ver, bueno, desde qué plataforma están exportando, si realmente están exportando en ese formato. Bien, muchas gracias, Marcos. Y la última, creo que, porque no sé si vamos a tener más espacio para preguntas, es un tema con la aleatoriedad que hizo Andrés Rodríguez. Si se puede hacer que en un examen el orden de preguntas sea aleatorio, pero, por ejemplo, haya una pregunta específica que siempre sea la última del examen. Sí, creo, a ver si entiendo. Si vos querés la pregunta específica, ¿sería la misma para todos los estudiantes? Yo lo que entiendo que tiene que ver con la configuración de la aleatoriedad, si es que se pueden hacer, configurar en forma aleatoria ciertas preguntas y dejar unas sin aleatoriedad y que sea específica e igual para el resto. Eso es lo que yo entiendo la pregunta. Claro, No sé si es en ese caso... Sí. Sí, si es en ese caso, lo que tenés que hacer es crear un bloque aleatorio que tenga, por ejemplo, te muestre 9 preguntas aleatorias. Y después tenés que volver a crear una pregunta que sea la pregunta número 10, en ese caso. Debería funcionar de esa forma. Perfecto. Bueno, creo que la verdad que ya estamos muy con el tiempo, ya nos pasamos de hecho 10 minutos, así que si querés, Marco, pongamos, mostrarles brevemente lo del portal docente para que puedan encontrar esta sesión que fue grabada y luego también vean que nuestro mail de consultas, ahora lo vamos a poner al final de la presentación, que es consultascampus@idva.edu.ar, y que nos pueden escribir si tienen mayores por ahí preguntas en relación a cómo crear los exámenes online. Sabemos que en este momento muchos de ustedes o ya tomaron su primer examen pero tuvieron inconvenientes, o algunos están por crearlos y tienen muchísimas preguntas, y la realidad es que la configuración del examen en campus es bastante complejo porque tiene muchas aristas que hay que considerar. Acá se abordaron las cuestiones como más centrales. Si querés vos, mientras tanto, Marco, anda mostrándolo el portal docente. Se tomaron como los 4 puntos centrales y Marco hizo mucho hincapié en tener un banco de preguntas en forma previa a pasar a la creación del examen en campus. Eso ayuda un montón. Y por otro lado, los conceptos de aleatoriedad, de temporizador, porque es lo que hoy por hoy permiten reducir
el tema de o reducir o por lo menos tratar de que sea lo más objetivo posible, que los alumnos tengan menos posibilidades de copiarse, si bien no es el foco, el cual, como dijimos a lo largo de toda la presentación, no queremos que el foco esté puesto en eso, pero es una manera de generar un mayor control a la hora de evaluar. Por último, a ver si hay algo. Sí, ahí me están preguntando si podemos mandar links por mail. La realidad es que nosotros promovemos activamente el uso de Campus, y en Campus van a tener disponible en el portal docente, que es un espacio que generamos desde ICAE, con todo el material, no solo de estas sesiones en vivo, pero también tienen otros instructivos sobre evaluación que pueden ayudarlos, que también refieren al centro de calificaciones. También hay un curso autodirigido donde hay un módulo, por ejemplo, que es solo de evaluación y pueden hacer solo ese módulo, etcétera. Ahí está Marcos mostrándolo. Y por último, ahora ahí lo puse. Ahí están todos los tutoriales, etcétera, y todo el material que tienen para, bueno, poder seguir profundizando sobre todo lo que se vio hoy. Y Marco, te voy a pedir, por favor, si pones la última diapositiva, en la cual ahí muestra el mail de contacto y el link al portal docente, así lo tienen. Ahí igual vos se los compartiste por el chat. Florencia, Juan Vidaguren, ¿cómo te va? Hola Juan, ¿cómo estás? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Una pregunta por ahí hay. Bien, el portal docente es accesible desde la página de Campus principal. Estaría bueno poder mostrar eso, pues así no tenemos que acordar nada. Todo el mundo usa Campus, todos miren dónde está en Campus cuando llegás a tu página de Campus, ahí arriba a la derecha dice portal docente. Pero si lo podés mostrar ahí en una pantalla compartida como para que quede clarísimo la manera más fácil de llegar a eso. Dale, ahí está, justo lo estaba mostrando. A ver, Marco, estabas vos mostrándolo, ¿no? Así yo no tengo que... A ver, o lo muestro yo. Dale, si querés lo comparto y ya lo vemos. Con el link de Campus, vamos. Sí. Juan, ¿vos querías agregar algo más? Nada más, agradecerle a todos a todos ustedes lo que están haciendo por nosotros para que podamos tomar exámenes de esta manera nueva. Bueno, muchas gracias, Juan. Sabemos que hay muchísimos temas más y que quedaron más dudas, pero bueno, la verdad que el tiempo, si no, iba a ser eterno este webinar, pero vamos a generar otros espacios también para la semana que viene y seguir trabajando algunas cuestiones en mayor detalle. Y bueno, por último, si alguno queríamos cerrar con, si querían compartirnos algún interrogante que les haya quedado pendiente o alguna pregunta para que podamos nosotros retomarla y profundizar por ahí en otro espacio o en otra iniciativa la semana que viene. Si alguno quiere compartir, y si no, muchísimas gracias a todos. Y ahí están los datos. Para consultas campus, dudas o asesoría personalizada, deben escribir a consultascampus@idva.edu.ar, y para acceder a la grabación del encuentro ingresar y ahí tienen al intranet y luego al portal docente. Marco, vos ibas a mostrar aquello que sugirió Juan. Ya lo acabé de mostrar, lo estuve mostrando. Ay, perdón, estaba leyendo los chats para ver si me había quedado algo pendiente y no presté atención a eso. Bueno, muchísimas gracias a todos. Y bueno, de vuelta, si alguno tiene alguna pregunta más y quiere escribirla ahí en el chat, nosotros después la retomamos y lo podemos trabajar en otra instancia. Muchas gracias.